Vamos a darle la bienvenida a esta hora al doctor David Tuesta Carnas, presidente del Consejo Privado de Competitividad y en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta. Tenga usted buenos días, muy amable como siempre. Don José, encantado como siempre. Su reciente columna en el diario Gestión, quizá Dios sea peruano, usted refiere que las expectativas en el corto plazo podrían verse fuertemente activadas si es que empiezan a concretarse varios proyectos que hasta hace poco no tenían luz y ahora parece ser, se vislumbra ya como posiblemente que se puedan ejecutar, ¿no? ¿Cómo está mirando este tema? ¿Tenemos expectativas en el corto plazo? ¿La situación puede mejorar a pesar del ruido político, de la inestabilidad? ¿Tenemos, digamos, alguna salida? ¿Se presenta un clima más favorable, doctor Tuesta? Eh, sí, don José, sin duda hay algunos elementos como fortuitos, vamos a decirlo así, palabra que se viene utilizando bastante, Claro. pero en este caso creo que está bien aplicado eh, en el ámbito positivo, como es el tema del precio del cobre, ¿no? Yo creo que este es probablemente el factor más estable para los próximos años, ¿no? Hay una eh, fuerte contracción de la oferta global de cobre, fundamentalmente por problemas operativos de suministro de energía en grandes países productores de cobre, en África fundamentalmente. No tienen las plantas suficiente energía para producir eh, las horas necesarias, ¿no? Para tener suficiente producto de exportación. Y en ese sentido se ha generado toda una cadena de efectos, ¿no? Entre una oferta que se contrae, entonces por tanto los precios suben solamente por ese factor, pero también factores especulativos, ¿no? Como habían algunos inversionistas que habían invertido en derivados esperando que los precios bajaran y ahora están subiendo, han tenido que recomponer también el mercado financiero rápidamente sus posiciones y ahora están apostando a la subida porque es evidente, ¿no? Que hay una fuerte tendencia a que los precios se mantengan y sigan subiendo, ¿no? Entonces, eso le da un fuerte respiro a la caída de la actividad económica que se venía observando desde el año pasado y se va a seguir manteniendo muy probablemente en los próximos 2 años, solo por el cobre. Entonces, eso ya nomás es un efecto de casi 0,3 puntos porcentuales a 0,5 puntos porcentuales, o sea, medio punto, vamos a decir. Entonces, eso nomás ya nos aproxima, e incluso al 3% e incluso nos da un espacio para continuar subiendo, ¿no? Eso es por un lado. Y el otro tema que tienes es el de los proyectos de infraestructura, algunos que van a entrar y con grandes expectativas de aporte al crecimiento, lo de Chancay, sobre el cual cada vez se va teniendo más información respecto a su periodo de operación y además y a la manera como va a transformar el mercado portuario y el camino de exportación de Latinoamérica a Asia, no solamente de productos peruanos, sino va a jalar productos de otros países porque se disminuye la duración de los viajes de Latinoamérica a Asia en 15 horas. O sea, es una barbaridad. Entonces eso va a generar también todo un movimiento y seguramente otro impacto importante sobre el producto y eso es ya también una realidad. Y luego hay otros proyectos que yo quisiera mencionar, fundamentalmente el caso de Tía María, que cada vez está colocando sobre la mesa toda la disposición política positiva para que esto pueda darse, ¿no? Es verdad que ya existen avances importantes en las comunidades y en los ámbitos donde se va a desarrollar la construcción de este importante yacimiento minero, que ahí también tenemos otro medio punto adicional al producto anual. Ahí, claro, lo que nos falta es la confirmación, ¿no? De cuándo comienza, pero al parecer todo indica de que si todo se maneja bien, si todos los compromisos que se han pactado
avanzan en buena línea, que también entra a funcionar el próximo año. Entonces, si ya sumamos todo eso, entonces nos empieza a dar alguna luz de esperanza. Obviamente, obviamente, como usted ha señalado, la política siempre nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Pero vemos, esperamos que esto al menos sirva como un elemento mitigador y que el escenario de crecimiento sea mejor al que estábamos esperando. Siguiendo esta línea de análisis que usted traza, doctor David Tuesta, el tema del cobre, que nos coloca en una posición expectante por esta evolución favorable que tiene en cuanto a precios y sobre todo a la demanda que va a tener en los próximos años. Eso quiere decir que si el gobierno toma o tomaría la decisión de acompañar y destrabar los grandes proyectos en minería, fundamentalmente cupríferos, podríamos tener un horizonte mucho más optimista en los próximos años venideros, si es que se toma una decisión, tomando en consideración cómo se está presentando el escenario mundial fundamentalmente en el precio de cobre. Claro, claro que sí. Acá estamos simplemente en el escenario que he estado dibujando. Básicamente estamos considerando el efecto precio, pero evidentemente, ¿no? Hay todo un desencadenamiento de, de factores positivos que se pudiera terminar dando desde el punto de vista de mayor inversión privada, ¿no? Entendamos, por ejemplo, de que si el mercado mundial, que está muy demandante de este material, y cada vez más por todo el tema del desarrollo de la energía verde y los componentes que se tienen que construir, las baterías fundamentalmente para ello, empiezan a ver complicado seguir impulsando inversiones en esos países donde claramente hay déficit de energía. Y va a ser complicado construcción de plantas ahí. La energía no es algo que se genera o que se produce de la noche a la mañana. Hay que invertir y esos países tienen problemas para ello. Entonces es muy probable que estos grandes inversionistas empiecen a ver a Perú como un mayor destino de inversión. Y claro, ahí tenemos una oportunidad enorme, ¿no? En tanto el gobierno aproveche este momento para hacer más fácil todo el tema de la alta tramitología que tiene o permisología que tiene el sector minero, ¿no? Que al día de hoy, digamos, permisos, el resumen para que una empresa empiece a entrar en etapa de construcción, requiere un periodo teórico de no más de un año y termina demorando 3 a 5, básicamente por una combinación de procesos engorrosos y funcionarios que pues se sienten un poco atemorizados por las decisiones que puedan tomar, porque en el Perú lamentablemente las decisiones del funcionario son rápidamente judicializadas en muchos casos, donde prácticamente lleva a que la mejor decisión es no hacer nada. Si no haces nada, no tienes ningún problema judicial. Si haces algo o eres innovador, rápidamente te caen encima. Por nada, injustamente, lamentablemente. Entonces, eso es lo que se tiene que intentar alivianar para atraer todo ese capital potencial que sin duda podría impulsar tremendamente la capacidad que tiene el país, ¿no? Ahí tenemos un enorme espacio, don José, que tenemos la oportunidad, ojalá, de tomar ventaja. Fíjese nomás, voy a mencionar el caso de las Bambas, ¿no? Las Bambas solamente ha explorado el 10%, el 10% de sus yacimientos, ¿no? O sea, 10%, tiene, o sea, el potencial que existe en todo el territorio de Apurímac, Cusco, es inmenso y del cual se puede beneficiar el Cusco, por supuesto, de forma directa, Apurímac de forma directa y, por supuesto, un efecto importante para todo el desarrollo del país. Entonces, ahí no deberíamos perder el tiempo, por supuesto, y para mí lo que deberíamos es realizar, ¿no? Todo lo necesario para que ya esas inversiones empiecen a venir en un Perú, en un país donde las inversiones se promueven, se respetan y se quiere conseguir su mayor avance. Ahora, esto trastoca un poco, doctor Tuesta, con lo que
muchas veces sucede en el Ejecutivo y en el propio Legislativo, así como tenemos una mirada más optimista respecto a las expectativas económicas que pueden sostenerse en el año 2024 debido al precio del cobre. Pero lo que ocurre en el Ejecutivo y Legislativo, que es un agujero negro permanente, ¿cuánto nos puede afectar? Sobre todo lo que hace el Congreso, ¿no? El Congreso generalmente se está caracterizando en los últimos años por, en realidad, desmontar todo lo avanzado, porque es lo que está haciendo, va desmontando todo lo que se ha avanzado en los últimos años. Sin duda, don José, yo le diría que gran parte de la caída que ha tenido nuestra productividad, que está en negativo, gran parte de la pérdida de crecimiento potencial, en un gran porcentaje, yo diría más del 50%, se lo debes al Congreso. El Congreso, con sus normativas, leyes populistas, cada vez más populistas, se está convirtiendo en el principal responsable de la pérdida de productividad del país, de la pérdida de bienestar económico y del nivel de pobreza que tenemos actualmente. Entonces, claro, eh, ese agujero negro que usted señala es una tremenda incertidumbre, ¿no? Recordemos, éramos un país que hace 15 años su crecimiento potencial estaba alrededor del 6% de crecimiento anual. Ese daño generado, ese agujero negro que nos ha venido absorbiendo, nos ha llevado ahora a que estemos creciendo, primero negativo, pero ahora el potencial está un poco alrededor de 2,5%, según varios estimados que coinciden en ese dato. Y el Congreso, con sus decisiones, es el principal responsable. Entonces, hoy, con las cosas que le he mencionado, existe esa posibilidad de hacer que ese daño sea menor. Pero no es que el daño en el Congreso vaya a desaparecer. El daño potencial de un Congreso populista está. Fíjese, por ejemplo, quiero mencionar nada más, porque es la coyuntura, todo el tema relacionado a las transferencias bancarias. Esta ley eh, que quiere que las transferencias bancarias no se cobren, que sean gratuitas. Entonces, claro, eso uno lo ve, se lo vende a la población como, ¡ay, qué bonito! Me lo van a dar gratis. Pero que lo den gratis significa que muy probablemente el servicio va a tener que ser cobrado de otra manera y se va a perjudicar todo el país. Es como cuando en el gobierno de Alan García, la primera vez, en los 80, te ofrecían pan barato. ¿Qué sucedía luego? Que el pan no había. Es lo mismo. Entonces, hoy hay un proyecto en el Congreso que parece que quiere impulsarse para aprobación y lo que puede terminar es excluyendo, expulsando a los peruanos más vulnerables fuera del sistema financiero, ¿no? Solamente por beneficiar a un 1% de las transacciones, solamente 1% de todas las transacciones financieras que pagan comisión, porque el 99% de las transacciones que se realizan en el Perú no pagan comisión. Y en el caso de transferencias, por ejemplo, a través de billeteras móviles digitales como Yape, Plin, no pagan nada. Pero hay este tema populista donde el político se inventa un hombre de paja a quien atacar bajo argumentos falaces y al final termina excluyendo a la gente, como ha sido el tema de los topes de la tasa de interés. Los topes de la tasa de interés, por ejemplo, también aprobado por el Congreso, de acuerdo al Banco Central, ha expulsado del sistema financiero a 500.000 personas. Entonces, es un claro ejemplo de cómo una norma que dice que te quiere hacer el bien, puede hacerte que las tasas de interés no sean tan altas, termina echando a 500.000 personas del sistema y los ha vuelto menos productivos y más pobres. Ahora, doctor Tuesta, de acuerdo a la visión económica que se está planteando en el primer semestre y las expectativas más optimistas se puedan presentar en función al precio de los metales, fundamentalmente el cobre. Esto obedece al precio de los metales, pero ¿qué tendría que hacer el gobierno, sobre todo el sector economía, para tener un rumbo más claro en la economía? Ese es otro factor. Podemos llegar al rango meta este 2024, pero hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Reglas claras, ¿no? Predictibilidad.
en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito tributario, en el ámbito de la promoción de las inversiones, en hacer muchísimo más fácil el tema de los trámites. Hay una normativa que se aprobó el año pasado de la ventanilla única digital minera, que lo que se busca es justamente en hacer en un solo paso, de forma real, todos los trámites que están dispersos hoy en más de 5 ministerios, debería concentrarse en un solo sitio y al mismo y además limpiar actividades repetidas, ¿no? Para que sea mucho más rápido y al menos que se cumplan los plazos establecidos por ley. Ojalá que se pudieran hacer menos incluso. Eso es una labor que este gobierno se lo debería poner ya encima, ¿no? Presentar una ley básicamente con todo el proceso simplificado, ¿no? Eso es lo que debería hacer rápidamente. Yo creo que todos los peruanos queremos que las inversiones mineras lleguen. La inversión minera no debería tener color político. Es claramente todo un beneficio para los peruanos. Entonces, ahí yo creo que el gobierno tiene que pelear su batalla. Si algún legado quiere dejar este gobierno, y también tiene el Congreso, porque no vería razones para no apoyarlo, es ponerse de acuerdo rápidamente en una norma que de una vez por todas haga que las inversiones mineras entren al país de forma ágil y que entren a operar y que se aprovechen esos más de 55.000 millones de dólares en proyectos factibles. 55.000 millones de dólares que podrían ponerse rápidamente en marcha en menos de 10 años. ¿No, José? Están ahí. Y se podría cortar ese plazo rápidamente si es que de verdad nos pusiéramos las pilas. Muy bien, mi estimado doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la cordialidad de su parte siempre, muy gentil. Encantado, José. Un fuerte abrazo. Que tenga buen día. Conversamos con el doctor David Tuesta Carna, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Tenemos que irnos a una